Hablaremos, tal como hemos prometido, de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Eso pasó en Rusia cuando se unieron muchos pueblos para expulsar a Napoleón. El caso es que después de aquella unidad se intensificó la acción territorial y los soldados de Alejandro I, el zar, salieron a anexar más tierras al imperio ruso. Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Y fue parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. La rusificación y el desarrollo de Siberia, por ejemplo, comenzaron por esos años. Pero en Siberia no había pueblos hostiles. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que además habían sido exterminados unos años antes. Georgia queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucaso. Es una cadena montañosa entre el mar Caspio y el mar Negro. La capital de Georgia es Tbilisi. Que llamamos Tiflis. Le llamamos Tiflis aquí. Y en esta región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos que esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o Turquía como aliados. Las conquistas de Rusia de los pueblos islámicos fue siempre muy difícil. En verdad nunca se concretaron y la resistencia persiste hasta estos días. En Afganistán ni siquiera llegaron a instalarse, ¿no? Así es. Así. En 1816 el zar Alejandro designó al general Yermolov, comandante en jefe de la región de Georgia, y hay que decir que Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso. Había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dormía envuelto en su capa con la espada en la mano. Señor, tranquilo. ¿Sabe que era descendiente de los Orlov, este tipo? La noble familia Orlov. La familia Orlov, que tuvo mucho que ver con Catalina la Grande. Hubo una pelea entre Orlov y Potemkin, de resulta de la cual Orlov quedó tuerto, o Potemkin quedó tuerto. No me acuerdo. Uno de los dos quedó tuerto, porque estaban jugando al billar, y el uno le metió, creo que Orlov a Potemkin, le metió un tangazo y le sacó un ojo, Sí. Bueno, ambos habían sido amantes de Catalina la Grande, que marcaba 1.33 la milla. Este hombre, no me refiero a Orlov ni a Potemkin, sino a Yermolov, era un hombre de modales toscos y muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso, lo cual sería por otra parte inútil. Sí. Citamos palabras de Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o la fortaleza. Por ver a la humanidad, soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Ya está. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso, en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo de la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena Ilustración. Sus regimientos parecían legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años seguidos. Estarían muy cansados. Sí, claro. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. La actitud de este hombre era tan feroz que los habitantes estaban siempre en rebeldía. Y dicen que la respuesta de Yermolov a esta rebeldía eran castigos, a los cuales sobrevenían
nuevas rebeliones, etcétera. Un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourd a la orilla del río Terter. Los habitantes eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa después de un ataque de infantería. Y en general, cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes del lugar retiraban a sus esposas e hijos. Pero esta vez no hubo tiempo. Entonces, los nativos masacraron a sus propias mujeres para evitar que las capturaran los rusos y las enviasen a las minas del zar o las incorporaran de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Por aquel tiempo comenzaban las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a las que suelen tener los ejércitos clásicos, y la reacción de Yermolov frente a aquella resistencia fue la de intensificar los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. En 1827, el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco porque en 1921 volvió a ser invadida y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. La capital de Georgia, que hoy llamamos Tiflis, Tbilisi, nació Stalin. En realidad no nació allí, nació en Gori, un pueblo cercano. Era de Gori. Su mamá se llamaba Yekaterina y su papá creo que se llamaba Besarión, ya que el nombre de él era Yosef Besarionovich, es el hijo de Besarión, Lugashvili. Ese era el nombre de Stalin. Los papás no hablaban ruso, y él lo aprendió en la escuela. Un idioma, además, el georgiano, el dialecto georgiano, no el dialecto, el idioma. Y hasta su vejez tuvo un cierto acento, que él trataba, pero de disimular tanto como podía, porque consideraba una deshonra el no ser ruso, ¿no? Él también colaboró para el regreso de los rusos a Georgia después de aquel intervalo de independencia del 18 al 21, ¿no? Bueno, de esto se sabe poco, se sabe bastante, pero durante toda la vida de Stalin se supo poco y nada. La biografía oficial de Stalin se publicó en 1938 y había más o menos 10 líneas dedicadas a su niñez. 10 líneas. Y después... Sí, de hecho, además el Estado soviético se esforzaba en esta misma intención que algunos emperadores chinos,
acomodar el pasado de acuerdo a lo que sucedía, Sí, ¿no? De claro. hecho, a León Davidovich Bronstein, a Trotsky, se lo borró de las fotos literalmente. Se le sacaron la cabeza en la fotito que aparecía el equipo formado Así es. después de su expulsión, ¿no? Pero él tenía incluso, no te vamos a hablar de esta época, Sí. porque él estudió en un colegio, era un colegio un poco religioso, a él lo ponían en el coro, parece que era buen cantante. Pero no le gustaba recordar ni siquiera aspectos que podrían resultar positivos. Bueno, cualquier cosa que lo remitiera a un origen que no era esencialmente ruso, supongo que... Claro, no, quizá eso era solo simplemente era ¿no? lo que le molestaba. Y nunca fue muy cariñoso con los viejos amigos que venían, salvo con algunos. Era un tipo... Los georgianos no fueron muy confiables para el régimen en general. Y recién... No, era lo peor que te podía ocurrir era ser demasiado amigo. Claro, de Stalin. Del amigo Stalin. Shevardnadze llegó, que era un georgiano también, llegó a ser canciller de la Unión Soviética y después fue presidente de Georgia ya independiente, ¿no? Después lo derrocaron. ¿Quién? Shevardnadze, Georgi Shevardnadze. Había un amigo que él tenía, georgiano, Sergei Orsonikidze, que fue la última persona viva que lo llamaba Kova. Los amigos de la juventud lo llamaban Kova, y después no es que dejaron de llamarlo Kova, dejaron de llamarlo porque los asesinó a todos. Claro. Y el último que quedaba, el único ser viviente que lo llamó Kova fue ese, que venía, era de Tiflis. Y finalmente, bueno, corrió la misma suerte que todos. Y bueno. ¿no? Pero ese fue el último, y el último de sus amigos venía no de la revolución, no como Kamenev, como aquellos hombres que incluso fueran sus superiores, como Lenin, sino lo conocía del pueblo. Del pueblo, sí. Bueno, ahí nació Stalin y nada más. Esto es lo que teníamos que contar, porque el personaje de hoy no era Stalin, sino Yermolov, que termina pasado a retiro por el zar Nicolás I. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Jorge? La verdad es, Alejandro, que frente a un personaje como Yermolov, que tanto se parece a muchos otros de los hombres en los que confían los imperios a la hora de resolver sus asuntos sucios, no dan ganas de ponerlo como dedicando de este programa. Este programa no es amigo de los imperios y menos aún de aquellos que lo sirven con tanto celo como Yermolov. En cambio, me parece atinado que ya que él anduvo haciendo de las suyas por el Cáucaso y que de todos modos fue un soldado ciertamente muy consecuente con sus juramentos, que esto está bien que un hombre cumpla con su palabra, no a costa de tanto genocidio. Digo, él que anduvo por el Cáucaso y después anduvo por Georgia y por todos esos lugares, me parece interesante reivindicar a aquellos que, en contra del sentido común y a la hora de pensar en una idea, retoman esta idea de nación tantas veces criticada, pero esta idea que sigue siendo, como decía algún asesor de Gaulle, una de las ideas que mejor se conservan y que más sanas están, porque cuando un hombre pierde una patria, si no la cambia por otra, va a andar solo el resto del mundo. Y creo que eso sirve para reivindicar a aquellos que hacen una defensa encarnizada de la patria sin confundirla con el chauvinismo o con otras payasadas así, aunque la patria, para la mirada de algunos otros, sea no más que un viejo baldío. Y viejo baldío es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango vindicador de los rincones pequeños y entrañables frente a los imperios que podrían ser simbolizados por el progreso, la construcción, etcétera, etcétera. Viejo baldío por Edmundo Rivero, con el acompañamiento maravilloso de Roberto Grela.